Muy buenas gente de Murrens y bienvenidos a otro video más de emuladores. Como ya leyeron en el título, hoy quiero traerles una pequeña guía de cómo instalar correctamente los drivers GPU en el emulador de Yuzu para Android. Este video lo hago porque la mayoría de miembros nuevos que ingresaban al servidor de Discord tenían un error en común, la cual verán en pantalla. Este error es fácil de solucionar, pero antes de continuar, si les fue de utilidad esta guía y quieren seguir viendo más contenido actualizado sobre este gran mundo de emuladores que tanto nos gusta, los invito a que dejen un poderoso me gusta al video y si desean pueden suscribirse. En la descripción del video les estaré dejando el enlace para unirse al servidor de Discord, donde encontrarán mucha información adicional sobre el tema, y al grupo de Facebook Yuzu para publicar algún problema que tengan y así puedan apoyarse entre ustedes mismos. Como les decía, este error es fácil de solucionar, pero solo para los celulares que cumplan con los requisitos mínimos. Uno de esos y el más importante es el de contar con el procesador Snapdragon 855 hacia adelante, o sea el 870, la de primera generación y segunda generación. Pero ojo, yo tengo un Poco X3 que cuenta con el procesador 720G y que también es posible emular, pero juegos no tan demandantes. Así que no pierdo esperanza de que llegará a muchos celulares de gama media. Ahí en la pantalla les dejo la imagen del por qué otros procesadores no son compatibles con Yuzu. Y como dice la imagen, es porque usan otro tipo de arquitectura en hardware. Por el momento no será posible aparecer. Y lo único que pueden hacer es esperar a que Yuzu se siga optimizando y actualizando, para que así puedan usar en otros celulares con esos procesadores. Espero haya aclarado sus dudas y ahora sí vamos con los emugamers que sí tienen un celular con este procesador. Otra duda que también quiero aclarar es la que están viendo en pantalla, que a pesar de contar con los requisitos les sigue saliendo este error. Esto pasará con algunos juegos y con otros no, y para evitar que salga sí o sí necesitarán instalar los drivers GPU. Y para los que no saben qué cosas son los drivers GPU, son unos controladores que permiten optimizar el rendimiento de la tarjeta gráfica de tu Android y mejorar la compatibilidad con el emulador de Yuzu. Como bien sabemos, Yuzu es un emulador que nos permite jugar a juegos de la consola en el celular o tablet. Sin embargo, para que funcione correctamente necesitan tener unos drivers adecuados y actualizados. Ahora empezando con la instalación, lo primero que necesitarán son los drivers GPU que estarán viendo en pantalla. Esto lo dejaré en el canal de Discord en el rol de Yuzu Android por si quieren usarlos. Ya teniendo los drivers descargados, procedemos con la instalación desde el emulador de Yuzu. Quizás al instalarse les presenta algunos errores, uno de ellos es que se les cierre el emulador al abrir algún juego, otro sería que solamente se les cierre el juego y el último podría ser el error que van a ver en la pantalla. Todos los drivers que dejaré no son compatibles con todos los procesadores, por lo cual van a tener que hacer prueba y descarte. Eso hice yo y de todos los que probé solo me funcionó un par, así que estén atentos a eso chicos. Muy bien chicos, ahora sí, antes de proceder con la instalación de los drivers en el Yuzu Android, lo primero que vamos a tener que hacer es copiar todos estos archivos y copiarlo en la carpeta raíz del celular. En mi caso yo ya lo tengo copiado, bueno, solamente le van a dar clic derecho, copiar. En el caso de PC, solamente entramos aquí, bueno, en mi celular, almacenamiento interno compartido. Yo he creado una carpeta aquí, una carpeta nueva obviamente para los drivers. Es recomendable hacer eso para que no haya tanto conflicto con el celular. Copian los archivos y listo, no van a tener que hacer nada más chicos. Una vez que ya tengan copiado, vamos a ingresar a nuestro celular. En mi caso yo le voy a mostrar una imagen compartida de mi celular hacia la PC. Solamente voy a entrar acá, entro aquí, copiamos la imagen. Ahora si quieren saber cómo compartir la imagen así como estoy haciendo yo chicos, sin wifi, sin nada, solamente con cable USB, yo le voy a dejar como video sugerido al final de este. Ahora lo único que vamos a hacer es ingresar al celular y vamos a ingresar primero a administrador de archivos y verificar si están copiados los drivers correctamente. A ver, vamos a entrar aquí. Entramos donde dice drivers, la carpeta nueva que he creado, y como pueden ver chicos, ahí están todos los archivos comprimidos. Luego de eso también les he dejado por si acaso el firmware y las keys por si necesitan. Recuerden que se lo voy a dejar todo en el Discord chicos, en el rol de Yuzu Android, así que no se olviden de entrar. Luego esto solamente lo cerramos, no vamos a hacer nada más y vamos a ingresar al Yuzu. En mi caso yo tengo el Yuzu Early, también tengo la APK y si quieren también eso se los voy a dejar en el Discord. También está el Yuzu normal, obviamente no lo voy a usar. En mi caso voy a usar el Yuzu Early para mostrarles y vamos a entrar a ajustes en la tuerquita y luego vamos a ir en la opción donde dice Install GPU Driver. Acá como pueden apreciar chicos, está instalada la versión de Qualcomm, la versión 614. Con esta es la que me ha ido mejor, pero como ya le mencioné en el inicio del video, no todo le va a ser compatible. Esto es más que todo prueba y descarte. En mi caso voy a entrar donde dice Install, luego de eso vamos a buscar, o mejor dicho, entrar a la carpeta de drivers. Bueno, esta es la carpeta y acá están todos los drivers que he descargado. Luego de eso, por ejemplo, a mí me va bien con la B614, pero les voy a mostrar con una para que vean qué error les puede provocar al momento de instalar una que no le va a ser compatible. Por ejemplo, a mí la que no me funciona son las Turning. Voy a entrar ahí, instalado Mesa Turning Adreno Driver. Esto por ejemplo retrocedemos, vamos a ingresar a este juego por ejemplo.
Y como pudieron ver chicos, y ya les mencioné, se cerró el emulador. Es un posible error también y que también le puede pasar a ustedes si no instalan un driver compatible. Bueno, una vez que se haya cerrado no importa, solamente volvemos a ingresar, entramos a ajustes, vamos a install GPU y le damos nuevamente donde dice install. Luego eso buscamos un driver que sí sea compatible. Ustedes, si no le funciona con varios de estos chicos, van a tener que probar sí o sí uno por uno hasta que uno dé. No todos les va a ir, como ya le dije. En otro caso, por ejemplo, a mí me falla con las que dice Mesa Turning. Vamos a ingresar, instalado Mesa Turning Driver. Vamos a entrar de nuevo al juego. Vamos a ver qué pasa y también falla, chicos. Ahora, otro error, como ya les dije, que se les puede presentar es la que van a ver en imagen. Eso ya se les había mencionado, que así tengan un celular de gama alta, el más top de todos, chicos, pues sí o sí van a necesitar los GPU driver. No se vayan a olvidar, por favor, ya que la mayoría del juego lo requiere. Ahora volvemos a donde dice settings, en el ajustes, luego vamos a install amigo, me he equivocado, disculpen, install GPU driver, y vamos a instalar la que sí es compatible en mi caso con mi celular. Voy a entrar a la 614, que viene a ser la 615, también es compatible, y la 614 que viene a ser la de acá, creo. Listo, instalado Qualcomm versión 614, ya está instalado. Vamos a regresar, vamos a probar a ver qué tal nos va con este juego. Esto sí tarda un poquito porque recuerden que tienen que cargar los shaders. En mi caso yo, porque ya entré a este juego, así que va a demorar un poco. Ahora, si se pregunta si la mayoría de juegos va a correrle, obviamente que no. Recuerden que este es un emulador reciente, así que van a tener que esperar muchas actualizaciones todavía, chicos, al igual que el de computadora, que se ha ido optimizando, actualizando y ha ido mejorando más errores. Lo mismo va a ser con el celular, así que no esperen milagros tampoco de que va a funcionarle cualquier juego, incluso hasta la Innombrable, que ya saben qué juego es, el juego Z, tampoco, chicos, porque he visto que algunos quieren correrlo sí o sí, y obviamente se les va a hacer imposible. Pues estoy apretando LR y ahí, como pueden ver, me está yendo más o menos bien. Este juego me suele ir de 20 a 30 FPS, a pesar de no contar con los requisitos mínimos, ya que este Poco X3 ni siquiera es el Pro, tiene el 720G y, como ya les había mencionado, el mínimo que pide es el 855 hacia adelante. Ya si tuviera el 855 hacia adelante, obviamente les va a ir mejor que a mí. Ahora, si quieren saber cómo sacar los FPS, solamente deslizan hacia la izquierda, entran donde dice las opciones de overlay y seleccionan donde dice FPS Counter, nada más, chicos. Acá hay otras opciones, obviamente esto solamente es para los botones de la pantalla, no van a tocarlo, lo van a dejar así tal cual. Acá, por ejemplo, me está yendo bien, 18 FPS. Quizás me pueda ir mejor si optimizo mejor el celular. No soy de tocar mucho ese tema porque, bueno, no me dedico tanto a eso, chicos, pero me está yendo más o menos bien, así que no me puedo quejar. Ya lo he probado, incluso he traído un video testeando este juego, y si quieren darle un vistazo también, ahí se lo voy a dejar al final como video sugerido, chicos. Ahora, si quisieran saber qué configuración gráfica estoy usando yo y la que voy a recomendar, chicos, vamos a entrar a ajustes, Advanced Settings, y vamos a entrar, bueno, en general lo vamos a dejar así tal cual, no he tocado nada, la verdad. En gráficos sí he tocado, en Accuracy lo vamos a dejar en normal, le he probado en High y normal, bueno, me ha ido en ambas bien, así que no puedo decir nada. En resolución de escalado obviamente lo voy a dejar en 0.5, ya que si lo dejamos en por 1 se le va a exigir demasiado al celular. En sincronización vertical lo dejamos en off. En Windows, la verdad, yo siempre recomiendo en los emuladores de PC que lo dejen en bilinear, pero en este caso me ha ido bien en esta primera opción en el celular, así que bueno, también se lo recomendaría. Luego en anti-aliasing no sé la verdad por qué le he puesto en SMAA, lo recomendable es que lo dejen en ONE porque le va a exigir más. Luego en aspecto ratio no he tocado, ojo, acá ustedes, por ejemplo, me dice This Shader Cache, esto siempre viene, creo, tachado, y la de Force Maximum también. La que sí no viene tachada viene a ser esta de aquí, use o bueno, Ash Shader, no sé qué cosa. La tercera opción lo activan, chicos. Lo he activado de la nada, me ha ido un poco mejor con otros juegos. Obviamente no con todos, pero sí con algunos. Si pueden lo activan y nada más. Luego retrocedo y no vamos a hacer nada más por el momento. Ahora recuerden que si quieren saber cómo instalarlo en firmware o en las case, bueno, antes en las primeras versiones del Yuzu no había la opción de install firmware. Esto ya es más fácil, solamente dan clic aquí y buscan dónde está la carpeta de su firmware. Por ejemplo, si selecciono aquí la 16.0.3, se va a instalar. Antes no había eso, yo ya había subido un video incluso instalando desde la computadora y desde la PC, pero era un poquito más largo. En cambio ahora se ha hecho más fácil con esta nueva actualización. Y con esto llegamos al final de este video sobre Yuzu Android. Si quieres pertenecer a nuestra comunidad y seguir viendo más contenido sobre emuladores, te invito a suscribirte y dejar un poderoso me gusta al video para que YouTube siga recomendando mis videos. Si tienes alguna duda, házmelo saber en los comentarios y conmigo será hasta un próximo video.